Ahora me gustaría presentar Rose Bottenhouse, nuestra primera expositora. Doctora Rose Bottenhouse es científica investigadora principal y líder del programa de control biológico en el Vineland Research Development Center. Ella es responsable por el desarrollo e implementación de tecnología de control biológico para el manejo de plagas antropóides y está manejando lo que son horticultura sostenible para invernadero. Muchas gracias. Mi micrófono está funcionando. Estoy muy bueno. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y todos han sido tan amables y amigables. He visitado unos invernaderos aquí con el grupo y he estado muy impresionado por el estado de la horticultura en Colombia. Entonces estoy haciendo mucha investigación sobre plagas en los invernaderos ornamentales y los trips son uno. Mi carrera depende en trips. Los trips mantienen alimentada a mi familia. Pero yo entiendo que, por supuesto, trips son un gran problema. Y en esta presentación simplemente quiero revisar la biología de los trips, por qué trips son una plaga y algunas soluciones también, espero. Y cuando vamos pasando por la presentación, yo le voy a mostrar algo de los resultados de los proyectos que fueron financiados por la AFE, indirectamente por ustedes. Y espero que van a haber lecciones que ustedes puedan tomar ahí de lo que he aprendido haciendo mi investigación en Canadá y aplicarlo aquí en los invernaderos en Colombia. Entonces me gustaría tener un poquito que sea un poco interactivo. Espero que todos tengan su celular. Vamos a hacer unas preguntas, simplemente para tener una idea de quiénes son, cuáles son sus problemas y qué nivel de experiencia tienen con la gestión integrada de plagas. Entonces, si vamos a www.menti.com, espero que lo puedan ver, y utilizan el código 48277625, y vamos a ver los resultados en vivo. Entonces, esa es la parte divertida de esto. La información ya está en la parte superior, menti.com. Ya lo encontraron, excelente. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su rol? ¿Es cultivador, consultante, investigador o tienes otro papel? Y tenemos 19 personas ya respondiendo preguntas. ¿Alguien tiene problemas en conectarse? Está bien. Vamos a estar devolviéndonos y volviendo con preguntas como esta, y las otras diapositivas son más bien solo regulares. Entonces parece que tenemos principalmente cultivadores en el público, un consultor, algunos investigadores y algunas personas con un rol diferente. Así es que va a funcionar. Puede continuar contribuyendo. Yo me voy a devolver a mis diapositivas. Entonces, primero quiero hablar acerca de trips como plaga. Como yo dije, en Canadá también tenemos trips como plaga. Y nosotros hicimos una encuesta de los cultivadores en los invernaderos en Canadá y ornamentales. Y también nos pudimos dar cuenta que los trips son el número 1 plaga en Canadá, especialmente el trip de flores occidentales. Después tenemos ácaros arañas, otros ácaros, aphids, las moscas blancas, y las pérdidas reportadas debido a trips están entre 5 a 10% de la cosecha. Y yo entiendo que mucho del tiempo es muy parecido aquí, aunque a veces sus pérdidas pueden ser muy dañinas. Entonces, también le pedimos a los cultivadores qué es la plaga más común. Es una forma distinta de mirarlo, no solo pérdidas, pero común. Y de nuevo, los trips occidentales florales son la plaga más común. Más o menos 2/3 de los cultivadores canadienses están contentos con su gestión integrada de plagas y 1/3 no lo están, y aquí es donde yo hago un poquito de investigación para desarrollar métodos que estén más contentos. Y finalmente
les preguntamos qué es la más difícil de controlar. Y los TRIPS otra vez son número uno, algunos ácaros, aphids. Y uno de los motivos principales es que pesticidas no funcionaban con los TRIPS. En Canadá, actualmente tenemos 0 pesticidas que funcionan para los TRIPS occidentales de flores. A veces funcionan, pero la mayor parte del tiempo los TRIPS son resistentes. Necesitamos el control biológico, pero a veces el control biológico no funciona. Y tenemos muchos problemas con la compatibilidad entre pesticidas para otras plagas. Y dependiendo del biológico para TRIPS. Esto es como una imagen de dónde estamos en este momento. Si estabas y entiendes mejor la plaga, si conoces su biología, es más fácil salir con formas de controlar la plaga. Por eso es que te voy a contar un poco más acerca de cómo los TRIPS se alimentan. De hecho, esta es una foto de una hoja. Entonces usted puede ver la parte superior, la otra parte de la hoja, todas las células en la mitad. Pero lo que hacen los TRIPS es que ellos atraviesan, hacen un hueco en la célula, como mezclando todo el contenido de la celda con su saliva y chupan el jugo para poder alimentarse. Y esto deja unos huecos inmensos en la célula y se llena con cabello, y ese es ese daño que es como plateado blanco en las hojas. También los TRIPS después tienen que digerir y tienen que ensuciar, y esos son los punticos oscuros que ves ahí. Esa es la materia fecal de los TRIPS. Ahora, entonces, daño por alimentarlos es pesado, pero algunas veces se le puede quitar las hojas y nadie va a saber. El problema más grave es la transmisión de virus. Y hemos escuchado mucho acerca de la transmisión de virus por TRIPS. Los TRIPS, la pupa, en la primera y segunda etapa de su desarrollo, reciben el virus en su cuerpo y ya siendo adultos puede transmitírselo a toda una planta distinta. Los síntomas pueden ser estos anillos o estos puntos. Esto es Spotted Bill virus, y esto es una impaciente y es necrótica, este virus que los TRIPS pueden transmitir. Entonces, si no hay cura para un virus, entonces simplemente tiene que botar la mata antes que se riegue demasiado rápido. Y así puede tener unas pérdidas devastadoras. Por supuesto, usted envía muchas de sus flores a otros países. Entonces los TRIPS también son un problema problemático. Si los TRIPS se encuentran en una frontera, usted va a tener que hacer remediación muy costosa o rechazan el envío, y esto no es lo que queremos. Entonces, ¿por qué los TRIPS son tan difíciles de controlar? Es simplemente un pequeño insecto. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, primero que todo, los TRIPS les gusta esconderse entre las hojas pequeñas, entre el piso. Entonces, son muy difíciles de encontrar y son muy difíciles de alcanzar con un spray. Si necesitamos un contacto para spray, ellos dejan sus huevos ahí y la pupa está en el subestrado, y es muy difícil llegar a ellos con un rociador o aspersión. También pueden incrementar su población muy rápidamente. Una hembra puede dejar 7 huevos por día y vive por lo menos un mes o más. Entonces, también en todo el curso de su vida puede tener más de 200 crías de una sola hembra. Entonces, ella puede ir de un trip hasta 6,000 trips, sí, en 42 días. En 42 días, de 1 a 6,000. También hay muchos hay muchas cosas que lidian muy bien con las defensas. Por eso también tiene un alto rango de huéspedes, 500 plantas, especies, más de 60 familias, incluyendo muchos
especies de cultivos. Casi todas las plantas pueden ser una fuente o un refugio para los trips. El hecho de que son tan buenos en desintoxicarse también son buenas en desintoxicarse de los pesticidas. Al menos 175 casos de insecticida resistente han sido documentados en varios módulos. Sí. Sí, no son resistentes, ellos resisten cualquier tipo de actividad. Algo que es aquí chistoso, eso al menos yo lo pienso acerca de los trips, es que tienen una reproducción muy interesante. Entonces las hembras tienen dos cromosomas y los machos solamente tienen un cromosoma. Entonces los machos, si están expuestos a un pesticida y sobreviven, todos sus genes pasan a la próxima generación, entonces la próxima generación también van a ser resistentes a los pesticidas. Entonces las hembras tampoco tienen que aparearse para reproducirse. Si no se aparea, solamente va a reproducir machos, pero también se puede reproducir con sus propias crías y la población puede ir de 0 a 6,000 en un periodo muy corto de tiempo. Y los trips tienen mucha ayuda de los humanos. Los humanos los ayudan. En los 70s, en los 80s, era una especie en California, en trips y en el este de los Estados Unidos. Pero en el oeste de los Estados Unidos, pero con toda la comercialización mundial y con todas las resistencias, creo que no sea. De pronto en Antártica, quizá no hayan trips, pero de restos, todos los continentes tienen trips. Después solamente existía en los Estados Unidos y en Antártica. Si alguien tiene una plantica que haya llevado, le apuesto que también va a tener trips. Entonces ahora regresemos de Cana, provincia de Ontario, de allí es donde hago mi trabajo, en la provincia de Ontario. Hace 15 años los cultivadores estaban trabajando insecticidas de acuerdo al calendario. Es lunes, tengo que regar aquí, es martes, tengo que aplicar aquí. Al menos 13 veces a la semana ellos aplicaban insecticidas. Hace 15 años después, la resistencia apareció. Y hubo una gran investigación después de un control biológico de trips porque no habían productos efectivos que estuvieran matando los trips en esa época. Entonces, ahora 94% de los cultivadores de flores en Ontario están utilizando biocontrol como su primer método de control de pestes y a veces utilizan pesticidas si es un problema pequeño. Entonces, 70% del presupuesto de biocontrol se gasta en trips. Esta es una parte muy importante del control de plagas. Debido a que los trips solamente pueden ser controlados biológicamente, usted también necesita controlar las otras plagas biológicamente porque no muchos pesticidas son totalmente compatibles con el programa de control biológico. Aquí usted ve unos cultivadores muy felices, ¿cierto? Felices con su programa de control de plagas. Ahora, en verdad, hubo un cambio de la base, trabajar de los pesticidas a la base biológica, al control biológico base. El control IPM es algo preventivo, es un enfoque a largo plazo. Usted no puede esperar hasta que los trips estén allí y después llegar y rociarlos con insecticida. No, usted tiene que asumir, usted tiene que saber cuándo los trips son un problema y prevenirlo y implementar medidas para lidiar con los trips una vez que aparecen en el cultivo. Más importante, usted tiene que entender por qué los trips son un problema. Ok, hay unos procesos en su sistema que permita que hayan trips. Usted después tiene que lidiar con estas debilidades, con lo que llamamos un enfoque al sistema. Puede ser el ambiente, la producción, puede ser distintas cosas los que estén trayendo los trips. Si usted no hace eso y simplemente dice que el biocontrol me va a salvar, usted va a desperdiciar su dinero, va a gastar mucho dinero, pero la va a
a perder, porque usted tiene que analizar todas estas etapas. Por eso llamamos el control integrado para control de pestes, control integrado de pestes. Esta es la manera del enfoque del sistema integrado de plagas. Muchos de ustedes lidian en el problema como un triángulo y utilizan todos estos elementos. Entonces, para poder tener un control de plagas efectivo, usted tiene que crear las plantas correctas, tiene que tener las plantas correctas, las que sean resistentes a trips. Usted puede ajustar su sistema de irrigación o su fertilizante para hacer que la planta sea menos susceptible a los trips. Y después el otro pilar de la gestión activada es que hay que tener el ambiente correcto. Sí, trabajar con exclusión, con bioseguridad, básicamente. Y hay que tener la temperatura y la humedad y todas las prácticas humedad para que el ambiente sea hostil para los trips y amigable para el cultivo de las plantas en la medida que sea posible. Y si usted tiene todo esto y hace todas estas cosas, después usted puede empezar en el control biológico. Y hay muchas estrategias utilizando predadores, parasiticidas, microbios, biopesticidas y después, y como último, la última cosa a la cual usted le puede echar mano es a los pesticidas, pero esperamos que al momento que usted no tenga que utilizar pesticidas por mucho tiempo y para que la resistencia sea menor para que el producto de hecho funcione. Ahora, en el resto de la presentación yo voy a mostrarle estos elementos y voy a mostrarles distintos ejemplos. Pero primero vamos a mostrarles cómo funciona en Canadá, en los Estados Unidos y aquí en Colombia las cosas son un poco diferentes. Por ejemplo, hay más opciones de pesticidas aquí en Colombia y algunos parecen que todavía funcionan. Pero la gestión de la resistencia es esencial, es importante. Usted todavía tiene productos que funcionan, usted tiene que seguir así, porque usted no quiere perder esos productos si el producto funcione. Por eso hay un enfoque de sistemas, sí, o sea, las herramientas químicas no es la primera moda y hay que utilizar los pesticidas cuando en verdad se necesiten. Ahora pasemos a otra pregunta. Estoy preguntando cómo usted clasifica su nivel de experiencia al integrar la experiencia de pesticida. ¿Es usted un principiante? ¿Su experiencia es moderada? ¿Usted tiene alta experiencia o es un experto? ¿Sí? ¿Cómo clasifica su experiencia en el modelo de gestión de plagas? Alta, mediana, sabe mucho. A ver, aquí tenemos personas con bastante experiencia. No hay expertos. A ver, debería escribir, no soy experto. A ver, muy bien, moderada, experiencia moderada. La mayoría de ustedes tienen una experiencia moderada. La mayoría de ustedes, eso es muy bueno. Muy bien. Gracias. No hagan esta todavía, por favor. Todavía no contesten a esta. Esperen un momento. Ahora, primero hablemos de los hechos en las plantas. A ver, la cosa más fácil que usted puede hacer para el control de moscas, utilice la variedad que sea más sensible. Hay variaciones en todas las variedades. Este es un gráfico de un estudio europeo en los crisantemos y probamos cuántos trips están en distintas variedades y todas son distintas variedades, todas estas son variedades resistentes y aquí hay un número que son variedades que no son susceptibles a los trips. Las variedades resistentes son más resistentes a spider mast. Entonces hay una correlación en este gráfico aquí. Hay una correlación en la resistencia de trips y la resistencia hacia otras plagas. Y si usted puede cultivar las variedades que son más resistentes.
Ahora me gustaría hablar de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo de los fondos de la American Flower and Endowment, y se trata de los fertilizantes. Tenemos la hipótesis de que los fertilizantes, altos niveles de fertilizantes, hacen que las plantas sean más deliciosas para los trips, más nutritivas. A ver, muchos cultivadores utilizan mucho fertilizante y hay espacio para que bajen. Y esto mejora la calidad de las plantas. Estos son los estudios aquí, muestra que hay una 50% de reducción. Es posible. Ahora, la pregunta, si hay unos beneficios adicionales si bajamos los niveles de fertilizante para integrarlo a la gestión de plagas. Y yo creo que así es como funciona. Esta es una fotografía de una planta. Aquí están las raíces, nitrato, amoníaco, son absorbidos por las raíces y son transportados hacia las hojas, a través del tallo. Y aquí principalmente lo que transporta son aminoácidos. Y estos aminoácidos están alimentando a las moscas y a los thrips. Sí, son como proteínas. Sí, son proteínas para ellos. Entonces al reducir el fertilizante, probablemente va a bajar ese valor nutritivo para las plagas. Y también hay evidencia que al reducir el fertilizante reduce las defensas naturales de la planta. De esa manera va a aumentar y va a bajar y esto va a aparecer allí el biocontrol y se va a desempeñar de mejor manera. Esa es la teoría. Ok. Hicimos varios experimentos en invernadores a distintos niveles de fertilización. Estos eran 3 ppm de nitrógeno, 200, 100, 50 y 25 a 0. Entonces usted puede ver, hay un gran efecto en la planta con el fertilizante. Hubo un efecto en la población de los thrips. Usted pudo ver aquí de los cortes hasta el florecimiento. Ustedes ven aquí las plantas con harto fertilizante tenían más thrips que las plantas que habían sido menos fertilizadas. Hubo una reducción, pero sin embargo las tasas en que tuvieron un efecto también redujeron las bonitas flores, o sea, las flores no eran tan bonitas al reducir, entonces eso nos desalentó mucho en el estudio. Pero el programa de biocontrol que nosotros tratamos de cambiar por el alto fertilización, si el control biológico funciona muy bien. Entonces regresamos al laboratorio para descifrar de hecho qué era lo que estaba pasando dentro de la planta. Nosotros clasamos crisantemos, plantas con fertilizantes altos y pocos, y tomamos las hojas y las colocamos en una tosa juntos con los thrips y contamos cuántos huevos estaban poniendo en la hoja. Estos dos gráficos nos muestran, si miramos a estos, miramos que las plantas con alto fertilizante tienen más huevos puestos que las que fueron fertilizados con menos fertilizantes. Aquí podemos ver alta fertilización, baja fertilización. También nosotros tratamos dos variedades distintas, Grandview, y estos lo hicimos con los crisantemos. Y ustedes pueden ver aquí, Hartfield tiene más thrips que Grandview. Sí, eran distintas variedades, pero sobre todo en general, si el patrón seguía allí, fertilización alta, más thrips, fertilización baja, menos thrips. También tomamos análisis de plantas para analizar qué había dentro de la planta. Hicimos esto con un espectrophotometer y vimos fotos como estas. Entonces la manera que usted tiene que ver a esto o analizarlo, esto analiza todo el metabolismo de la planta y agrupa grupos de la misma manera. Entonces hay un clúster aquí. Usted puede ver el clúster aquí, era muy similar en las distintas variedades. No había tanto entre la fertilización alta y baja, entonces la diferenciación entre las tres variedades era más alta que la diferencia entre la fertilización alta y baja.
Si usted se enfoca en uno de estos clusters, usted puede observar esa separación entre la fertilización alta y baja. Entonces, esto nos llevó a contar todas la metabolización en las plantas, puede ser los químicos, las proteínas, todo. A eso era lo que nos llevaba. Si nosotros tomamos una mirada más cercana a lo de que hecho eran las diferencias, nosotros vimos que las plantas con baja fertilización tenían bajas concentraciones de aminoácidos. En teoría estábamos en lo cierto. Hay menos comida para los trips. También nosotros vimos que las plantas con baja fertilización tenían más defensa química. Aquí tenemos el ácido clorológico. Las proteínas con alta fertilización tienen menos defensas que las con alta fertilización para todas las distintas variedades. También nosotros cuando los trips se alimentaban de las hojas, el sistema de defensa de la planta reaccionaba mucho más rápido y de manera más agresiva cuando los trips se alimentaban. Ustedes pueden ver aquí el ácido cilimólico es parte del patrón para inducir esa defensa. Entonces las plantas con baja fertilización tenían una mejor. Las que tenían una alta fertilización tenían una mejor reacción que los que tenían baja. Entonces, en general, para la gestión del TRIPS, la baja fertilización puede reducir los TRIPS, pero vemos que el problema es que las plantas con baja fertilización no se veían bonitas. Ese era el problema. Entonces, también vimos que habían distintas diferencias entre los distintos cultivos. Había una selección de los cultivos más resistentes. Es importante, si usted cultiva unas variedades susceptibles y la hace el foco de sus programas de fertilización, eso es lo que debe hacer. Si usted puede bajar algunos de sus fertilizantes, eso también le va a dar costos porque va a perder menos. En este punto, ¿ustedes tienen alguna pregunta o podemos simplemente continuar? También al final de la presentación va a haber tiempo para preguntas, pero si hay alguna pregunta, algo que quieran preguntar, que estén ansiosos. No, ok. Ahora vamos a hablar del segundo, vamos a hablar de la seguridad biológica. Nosotros hacemos nuestros cortes de crisántemas de distintos países que envían hacia Canadá desde el propagador. Aunque el propagador tiene unas medidas sanitarias, utiliza bastantes insecticidas, todavía hay algunas plagas que vienen en los cortes. Entonces, para las cimetales, vemos que casi todos los ejemplos, las muestras estaban infectadas. 1 o 2 trips en 20 cortes, eso es mucho. ¿Recuerda el gráfico, la curva? Y la mayoría eran larvas y huevos, entonces era muy difícil de ver los huevos. Usted en verdad no los puede ver en el tejido, pero todos los cultivos y todos los años, en todo momento del año siempre veíamos los trips en los cortes. También tenemos los ácaros. Tenemos muchos ácaros, sí, que venían también en estos cortes. Entonces los cultivadores empezaron con una desventaja que ya tienen las plagas al principio de cuando hacen la cosecha. Entonces una de las cosas que hicimos fue que sumergimos estos cortes en productos biológicos. La sumersión, si usted cubre todo el corte, hay que hacerlo porque cuando usted hace spray, cuando riega, usted simplemente lo hace por la parte superior y no por debajo de la hoja. Entonces utilizamos biopesticidas o productos rizar como aceite mineral, insecticidia o Wolveria bassiana, porque estos productos nos dan menos resistencia o hay más potencial para la resistencia. Estos también dejan unos residuos mínimos después de que usted lo utiliza. Los agentes de biocontrol no se van a detectar y son muy
compatibles con los agentes de biocontrol. Así es como los sumergimos. Nosotros recibimos los cortes en las bolsas y son colocados en una bandeja con huecos y se dejan allí sueltos en la bandeja y se sumergen en esa solución. Ok, mire, cambió. Entonces, estos son los resultados de todas las pruebas que nosotros hicimos. A la izquierda usted ve el producto y la combinación de productos que nosotros ensayamos, insecticidas, jabón insecticidas, y que tenemos Wolveria baciana, sulfuro, es aceite, de aquí es otro aceite en general. Nosotros pudimos ver que la tasa al rociar son muy tóxicos para los cortes, entonces tiene que bajar las tasas, pero las tasas bajas también son efectivas. Y en cultivos como mandibila, en crisántemus, ellos pueden aguantar una muy buena tasas de productos. Pero ustedes tenemos los mejores resultados con productos aceitosos y con Wolveria baciana. O con la delicia Benicia, Byfly, Trips, y dos escarabajos aquí. Entonces, para los trips y los aceites y en el Boticán, Dios dio los mejores resultados. En las cultivos más sensibles como Polysetia, hay las rositas pequeñitas, en esas plantas pequeñitas nosotros tenemos unas tasas muy bajas, eran altamente tóxicas, pero encontramos unas combinaciones que funcionaban con estas pequeñas plantas, las más susceptibles. Entonces, usted sumerge los cortes al principio cuando usted los recibe, pero usted tiene que hacer el resto en el resto del cultivo hay muchos problemas y hay que hacer todo el proceso. Este es un gráfico donde tratamos de ver si usted sumerge y después hace un biocontrol comparado con solamente hacer biocontrol o no hacer nada. Vamos a compararlo. Entonces la línea azul, esta línea que usted ve aquí es cuando usted hace nada y usted puede ver después de 4 semanas la población de los trips sube. Este es el tratamiento con el biocontrol. El biocontrol solo reduce el número de trips, lo que está bien, pero siguen habiendo un aumento de los trips. Si usted sumerge o si usted resetea el reloj en los trips y si usted solamente lo sumerge y después hace nada, los trips empiezan a aumentar nuevamente y probablemente esto va a subir así. Pero si usted combina la sumergir y el control biológico, usted mantiene los trips a nivel bajo y usted le da a los agentes biológicos tiempos para que empiecen a funcionar. A lo largo de la estación de crecimiento, usted tiene trips que vienen del exterior. Y esta diapositiva es lo que me está mostrando aquí. Si vienen del exterior, en los meses de verano, de junio a octubre, nosotros descubrimos trips fuera y dentro del invernadero. Y la población, hay una correlación. Estos son Western Flower Trips. Y usted ve, estos son los externos y estos son los internos trips. Esta es una experiencia, esto se llaman Tristobacci o los trips cebolla. Si ustedes ven que cómo crecen afuera y cómo entran a la invernadora. Uno de los problemas que tenemos con eso es que los programas biológicos no funcionan muy bien en esta especie de trips. Entonces ustedes ven que a lo largo del invierno estos trips cebolla se mantienen dentro del invernadero en altos niveles, pero esto nos dice que muchos de nuestros trips están ingresando del exterior del invernadero. Entonces, a poner pantallas sería una buena opción para mantener esos trips afuera. Usted tiene que seleccionar una pantalla que tenga unos huequitos muy pequeñitos para que los trips no los puedan atravesar. El problema es que con estas pantallas que se va a registrar el flujo de aire y los cultivadores me dicen que el clima dentro del invernadero se vuelve muy caliente, muy húmedo si usted le pone una pantalla o un tamizaje a todas las entradas de aire. De pronto,
hay estructuras que nosotros podamos hacer o pantallas que mantendrán afuera los trips que no afecten el clima dentro del invernadero. Eso sería una ganancia, porque si nosotros podemos mantener por fuera los trips que van a ingresar, eso nos va a ayudar en gran manera. Ahora, la bioseguridad hay que mantener buenos protocolos. Sí, cuando se pasa de los limpios a los sucios, no transporte las trips hacia sus plantas madres, sí, no lo haga, al contrario, no vaya de un lugar infectado a un lugar limpio, vaya de un lugar limpio a un lugar infectado. A ver, ustedes, señoras y señores, a ustedes les gusta mucho esos papeles pegajosos donde se atrapan las plagas, esos papeles de colores. Es muy interesante verlos en sus cultivos. Los colores podrían hacer una gran diferencia, pero yo creo que es muy relacionado con la situación específica en Ontario. Sarah Resen encontró que el amarillo funciona, el color esa pegatina pegajosa amarilla funciona mejor aquí en Colombia o en distintas áreas. No sé si el amarillo funciona. Usted tiene que hacer sus propios ensayos para averiguar qué color funciona mejor. No sigan mi consejo al pie. El consejo al pie de la letra, no. La verdad que en Colombia puede ser distinta, pero en general coloca esas trampas pegajosas encima del cultivo, porque allí encima del cultivo es donde se mueven los trips, y también colóquelas donde por donde entran los trips, antes de que lleguen al cultivo se van a atrapar, van a quedar atrapadas allí. Y en algunas investigaciones muy alentadoras con tres lures, con señuelos que pueden aumentar la captura de los trips en estas trampas pegajosas, sí, son señuelos. Entonces, para resumir, estos puntos de intervención temprana que están relacionadas con los factores medioambientales, sumergir los cortes, eso es una ganancia. Todos los cultivadores sumergen los cortes para deshacerse de estas plagas, para que el aumento de la población sea más lento, y allí empieza a funcionar el control biológico, y a lo largo de la producción, sí, haga tamizajes con las plantas, utilice plantas que sean resistentes y utilice el biocontrol. Eso es lo que nuestros cultivadores hacen en Canadá para gestionar esa población residual de trips que tenemos allí. Hay que controlarlas y para poder continuar unas poblaciones bajas de trips. Agentes de control. Ahora vamos a presentarles otra pregunta. Aquí la pregunta es, ¿está usted utilizando control biológico, sí o no? ¿Está usando usted control biológico o no? Algunas veces, a menudo o siempre. Entonces, en mi caso, como investigador, yo siempre uso el control biológico. Como investigador, siempre uso el control biológico. Entonces, ahora voy a apostar que esto es para los ácaros. ¿Sí? O a menudo y siempre. Sí, muy bien. Un micrófono para el señor, por favor. Si alguien le puede decir que use el micrófono. Yes, please. Usted mencionó esta mañana que, a ver si usted puede elaborar un poco más o explicarnos un poco más, cuando nosotros sumergimos los cortes con agentes de biocontrol, la residualidad del insecticida que nosotros utilizamos en la planta madre puede afectarlo a largo plazo. Y al final sumergirlo no va a ser tan efectivo debido a esa residualidad de la planta madre. Los residuos que usted utiliza en la propagación.
su cuento si es que se afectan sus agentes biológicos de control cuando nosotros los sumergimos. Nosotros para sumergirlo utilizamos el aceite y el jabón y es muy efectivo. La bulbaria, si usted utiliza mucho fungicida y hay muchos residuos de fungicida, quizás, pero en general yo creo que el tipo de productos que son utilizados para sumergir no son afectados por los residuales del pesticida. De hecho, algunos productos con un pH alto, alguien me dijo que un pH alto puede lavar algunos de los residuos de los pesticidas. No sé si eso es verdad. Sí, yo estoy tratando de encontrar prueba científica para validar esto, pero eso fue lo que alguien me dijo. Me gustaría que yo pusiera esto aquí. Ok, usted tiene otra pregunta aquí, ¿no? Ok. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí personas que algunas veces utilizan el control biológico. Ahora, la segunda pregunta, si usted respondió no estoy utilizando el control biológico, a mí me gustaría saber por qué no utiliza el control biológico y hay varias razones y usted puede clasificarlas así en su encuesta. A ver, no son compatibles con el insecticida, el insecticida que usted usa va contra, no sabe cómo usar el control biológico. Las áreas de crecimiento está abierto al exterior y ese es quizás el caso aquí. Entonces quizás usted está preocupado de que el control biológico no vaya a funcionar porque la plaga sigue entrando. A ver, de pronto usted no necesita ningún control biológico. Muy costoso, no es efectivo, difícil de implementar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual usted no está utilizando el control biológico? Por favor, responda a la encuesta. A ver, es difícil de implementar, yo estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, y las otras dos razones son muy buenas razones y vamos a regresar a esas razones más a después. Sí. ¿Quién no tiene plagas? ¿Quién fue el que les dijo que no tenía plagas y que no había presión por parte de las plagas? A ver, ¿quién fue ese? A ver, yo veo que algunos fongos siguen entrando aquí, sí, algunos continúan entrando, algunas plagas siguen entrando, por eso no lo uso. Oh, listo. Muy bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Ahora, mi siguiente pregunta, si usted respondió sí, estoy utilizando el control biológico, a mí me gustaría saber la razón principal por la cual usted está utilizando el control biológico. Ahora, la primera razón en Canadá es que los trips se volvieron resistentes a los pesticidas y por eso ellos están utilizando el control biológico. Sí, no hay ninguna reentrada y usted tiene que, cuando usted riega y tiene que cerrar el invernadero y tiene que dejar de cultivar con ciertos pesticidas. Sí, eso es muy tóxico, el reciar, no hay pesticidas disponibles, entonces usted tiene que utilizar el control biológico. Si sus clientes quieren que utilice control biológico, si los clientes quieren que usted sea biológico, el control biológico es menos costoso, esa podría ser otra razón. Ahora veamos cómo usted clasifica todo esto, cómo están rankeados, a ver, de mayor a menor. Sí, la polinización, ¿cierto? La polinización ayuda a la polinización y el control biológico. Parece que no es un problema. A ver, que usted tenga que cerrar el invernadero después de que usted hace el spray. Y la razón principal es porque se volvieron resistentes a los pesticidas, igual que en Canadá. Esa es la razón principal aquí en Colombia, eso parece, ¿no? Yo creo que sí. Aquí me gustaría preguntarles qué agentes de control biológico ustedes utilicen. Ustedes simplemente escriban el nombre del producto o el organismo o el tipo de material y después vamos a recibir una nube de palabras que van a aparecer allí en la pantalla. Escriba lo que usted quiera y las que usted escriban
allí en el aparatico, en el celular, va a aparecer allí en el. Puede ser el nombre del producto, el nombre de la especie, o sea, el tipo de control biológico que usted está utilizando. Por favor, deme el nombre. Tigerfly. Adoro ese producto, adoro eso, lo adoro. Tenemos mites, escarabajos, bacillus pumilus, la Metarhizium bulbarium, algunos de los pesticidas aparecen aquí. Subfungi, plum strand, folic minus, trichoderma, soil. Y entre más grande la palabra, quiere decir que más de ustedes los están utilizando. Entre más grande esta amina, tenemos nematose, aquí en el círculo exterior. O sea, entre más escriban ustedes la palabra, más grande se vuelve la palabra ya. O sea, que más personas lo están utilizando. Ok, Pseudomyces. Ok, muy bien. Esa es una visión general de los agentes que están disponibles. Y a ver, aquí hay unos que no dejan entrar, algo fungi. Sí, ahí hay unos microbes que son beneficiosos. Podemos pasar al próximo o ustedes siguen escribiendo. ¿Ya terminaron? No hagan esta todavía. Vamos a regresar a la presentación para que puedan responder a esta otra pregunta. Ahora, antes de que yo llegara aquí, yo pregunté qué productos estaban aquí disponibles en Colombia. Entonces, con la información que ustedes me proporcionaron, pude actualizar esta diapositiva, pero lo que yo intenté fue que comercialmente usted puede comprar los 2 escarabajos predadores que controlan los Sparameres californicas sin parsimitas. Usted tiene Bulbera bassiana y también tienen otros fungicidas. Y se reduce el riesgo de pesticidas. Usted tiene los productos minerales. Sí, esos productos también caen bajo esa clasificación. ¿Sí? Entonces hablemos un poco de el fungicida antipatogénico y cómo utilicemos el Bulbarian y la Ptericiaceae pueden ser utilizados de manera preventiva. Entonces ustedes lo rocian. Entonces si el fungus entra en contacto con el residuo de manera curativa, ok, cuando usted ve algo mal usted lo rocía, pero lo que es importante es que las esporas del fungus van a aparecer en todas partes con la plaga porque solamente funciona en contacto. Entonces un buen cubrimiento es esencial. Entonces la mayoría de las veces un volumen bajo puede presentar un alto riesgo. Sí, hay que implementarlo alrededor de toda la planta. Usted no quiere que caiga de la planta porque el producto se va a perder. Así que cubra la planta y aplíquelo. Si usted tiene acceso al equipo, pero esos producen así como un follaje. Usted puede utilizar el fogging frío si es posible. Y los productos que estamos generando, eso va a matar las esporas del fungus, sí. También hay algunas formulaciones granulares que usted puede mezclar con el sustrato para las pupas del trip, ¿sí? Para matar las pupas. Ahora, comercialmente usted no tiene muchos predadores disponibles para los trips, pero usted sí tiene. Y aquí me han dicho que Colombia es conocido por su gran variedad. Debe de haber algunos agentes, algunos predadores externos que pueden entrar naturalmente dentro del invernadero o que usted pueda utilizar este control biológico. El Tigerfly es un buen ejemplo. Sí, usted es gratuito, sí, porque viene del exterior. Yo creo que también
también tiene ontidiosis, son avispas, sí, no las he encontrado. A ver, usted tiene unos escarabajos depredadores y que son muy buenos capturando los thrips en las hojas, pero no están comercialmente disponibles. Y también vemos otros depredadores. Hay ciertas moscas como el escarabajo lady. Sí, debe de haber bastantes aquí en Colombia, muchos agentes de control que usted pueden utilizar aquí en Colombia, porque hay mucha variedad de insectos. Aquí era yo hace 5 años y yo encontré una hoja alrededor del invernador y yo esperaba encontrar tips y yo encontré muchos thrips. Estaba esperando encontrar otra cosa, pero encontré muchos thrips. Entonces, si hay algunos depredadores nativos aquí, hay algunos métodos que usted puede utilizar para poderlos implementar usted mismo. Aquí tenemos el Orius insidiosus. Pueden alimentarse de los huevos y pueden poner sus huevos y pueden tener cientos de ellos y después liberarlos en el invernadero. Usted los puede cultivar usted mismo, puede hacerlo con el Orius insidiosus y también lo podemos hacer con los escarabajos depredadores. Son estos pequeñitos y hay unos escarabajos que se alimentan de hongos y usted los coloca juntos con pan y otras cosas y son, sí, para que funcione, son los ácaros del moho. Sí, usted los puede reproducir, usted mismo los puede coger, capturar y reproducirlos. Y la última opción es atraer los insectos beneficiosos con estas matas de hábitat. Este es un post de redes sociales de uno de mis amigos, Ronald Fountain. Él es un consultor en Canadá y en Estados Unidos y él trabaja con Metrolina, que es un gran invernadero en Estados Unidos. Y todas estas plantas que ves crecen para promover y para hospedar insectos beneficiosos. Aquí ve Alyssum, que va a traer los syrphid flies, le va a alimentar orfios. Aquí ve pimentones ornamentales para Oreos y hay o plantas de proboscis que también pueden promover los insectos mirrid, que son buenos depredadores de muchos otros insectos. Entonces, eso es todo lo que le puedo decir en este momento acerca de control biológico. Espero que pronto van a tener más productos disponibles para que podamos jugar un poco más con los controles biológicos y esas estrategias. Por el momento, tienen que controlar los thrips con muchos insecticidas. Y en las próximas diapositivas espero poder contarle un poco más de cómo mejor utilizar los insecticidas para prevenir que desarrollen resistencia. Insecticidas, y estas son diapositivas de otro investigador en la Universidad de Clemson, J.C. Chung. Pedí prestado estas diapositivas porque no soy experta en insecticidas, porque si me dice qué grupo es este pesticida, yo tendría que averiguarlo. Entonces, mis disculpas por eso, pero insecticidas pueden ser sistémicos, entonces los puedes aplicar en cualquier parte de la planta y van a mover a través de la planta. Entonces a veces los puede usar como un drench y van a pasar a través de toda la planta. Pero cuando son en drench aplicados a la raíz, no van a proteger las flores. Los insecticidas translaminar se pueden rociar y van a ingresar la planta en el punto que tocan la planta, pero no están moviendo a través de toda la planta, solo llegan localizados en los tejidos. Y finalmente, insecticidas de contacto tienen que estar en contacto directo con la plaga para poder matarla. Entonces, por ejemplo, todo el tema de esta presentación es que los thrips occidentales de flores son conocidos para desarrollar resistencia muy rápidamente. Entonces, ¿qué deben hacer para retrasar o mitigar esta resistencia de insecticidas? Es tratar de
reducir su uso de insecticida lo más posible. Y también, muy importante, es rotar los insecticidas entre los distintos modos de acción o la acción de resistencia de insecticidas, los números de IRAC. Entonces puede encontrar esto en la etiqueta de pesticidas y también hay páginas web donde puede buscar los ingredientes activos para saber de qué grupo pertenece. Por el nuevo pyrethroides, cada uno de estos modos de acción. Y por supuesto, combinando cultural, biológico y químico, métodos de control para que usted tenga la base de físico y cultural control y usar pesticidas como la última medida. Entonces, ¿cómo puede rotar pesticidas? Es bastante fácil. Quiere mirar ese número IRAC o el modo de acción y lo rota. Utiliza simplemente un número distinto si usted está rociando semanal, después de 2 aplicaciones rota. En ese momento los trips van a estar expuestos y los resistentes van a sobrevivir. Entonces ya quiere utilizar algo distinto que de hecho los va a poder matar. Ese es el principio. Entonces un ejemplo aquí es un grupo 4A, un 5 y un 6. Entonces esos son todos números distintos. Entonces no quiere mirar los números aquí. Entonces 4A y 4D, eso no es una buena rotación. Va a tener una resistencia que cruza. Y finalmente, como había dicho, los rociadores foliares se necesitan para poder proteger las flores porque estos insecticidas sistémicos no van a llegar a la flor desde la raíz. Y también la flor va a abrir gradualmente y como debe utilizar un pesticida de contacto, tiene que lograr que el spray entre a la flor. También la eficacia de lo que son residuales no es que sea muy bueno. Tiene un buen periodo de protección que sale de esto. Entonces, aplicaciones repetitivas son necesarias para poder proteger la flor. Ahora, más importante, si hay cualquier cosa que reciban de esta presentación, es cómo integrar, cómo utilizar insecticidas y control biológico juntos. Entonces no es fácil, de verdad es bastante difícil hacerlo de forma correcta. Entonces tiene que tener buen conocimiento. Primero que todo, si usted está moviendo de un programa pesado de estar rociando a control biológico, a veces esos residuos de años de pesticidas va a estar en la estructura y en el cultivo y eso puede interferir con ese programa de control biológico. Entonces también, si está utilizando pesticidas que pueden controlar muchas plagas distintas, si usted para de utilizarlas, posiblemente pueden haber ataques de plagas secundarias que quizás usted no sabía que las tenía, porque esos pesticidas de un espectro amplio los mantenía bajo control. Pero si acabaste el uso que es cuidadoso de pesticidas, usted puede bajar la población de trips y puede usar un control biológico más fácil. Usted también puede usar pesticidas para hacer limpieza al final o lo puede usar para una aplicación específica. Y la más efectiva herramienta, entonces estas grandes empresas como Copper, BioFest tienen esto en su página web. Usted mira la base de datos de efecto por punto, sitio, y este es de Copper, le dice los distintos insecticidas arriba y distintos agentes de control biológico en este lado y forma una matriz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un parásito áfid, un Californicus, Onios, Ancidodes y Phytoceles persimmons. Solo ejemplos. Usted puede poner lo que quiera y el resultado le va a dejar saber qué el efecto del pesticida es sobre esa plaga
y bajos números en verde son compatibles, altos números en rojo no son compatibles. También le deja saber la persistencia, qué tanto va a durar y tener un efecto este pesticida en su agente de control biológico, y puede ser de 1 semana a 8 a 12 semanas. En las siguientes diapositivas vamos a ver elementos de esta tabla. Antes que hagamos esto, también revisen sus fungicidas. No es solo insecticidas o acaricidas que son para los ácaros que le van a causar problemas. Entonces, aquí es la primera columna. Simplemente elegir un insecticida al azar que es disponible acá. Puede ver que todos son verde, número 1, que significa que menos del 25% de los agentes biológicos mueren al ser expuestos a este pesticida. Pero lo que también es muy bueno es que no hay efecto residual de este pesticida. Entonces, después de 0 semanas, los agentes biológicos todavía van a seguir vivos, pero también hay lugares donde no hay datos, no sabemos qué son los resultados. Entonces no vaya a presumir que si hay algo aquí, este organismo también va a estar bien. Y lo último que tenemos de compatibilidad, esta tabla solo le va a decir qué porcentaje va a morir, no le va a decir si los controles biológicos están en buen estado para predar, para reproducir. Y los pesticidas pueden tener efectos también. Estos son subletales, pero no hay información sobre eso. Aquí hay un ejemplo con muchos 4s. Entonces, un 4 rojo significa más del 75% de la agente de control biológico muere. Aún así, estos dos productos son distintos en que el primer producto, Abamectin, tiene una persistencia de 1 semana, mientras que el segundo, Bifentren, tiene de 8 a 12 semanas de efecto residual. Entonces, si es posible, si quiere usar biológicos y uno de estos productos, elige el producto que tiene el residual más corto, que por lo menos usted sabe que 1 semana después de esto, sus agentes biológicos no van a morir debido al residuo. Estos dos productos no son compatibles, pero si el tiempo residual es corto, usted puede volver a introducir sus biológicos después que se acabe el residual, o lo puede usar como un punto específico, solo para los puntos donde están las plagas, o como un rociado para limpieza al final del ciclo de producción. Y finalmente tengo un ejemplo aquí donde el método de aplicación es muy importante. Este es el mismo producto, imidacloprid, es un neonicotinoide. Si lo rociar, usted puede ver que aquí estos rojos 4 y naranjados 3 no es compatible, pero si lo usan drenching, lo aplica a las raíces, es compatible con la mayoría de los agentes biológicos, no todos. Orius insidiosus tiende a tomar algo de agua del tejido de hojas. No causa daño, pero así es que ingiere sistémicamente este insecticida y lo mata. Entonces, cambiando a biocontrol no es fácil. Y usted tiene que tener mucho conocimiento y tener mucho cuidado en combinar controles biológicos y insecticidas. Es posible, pero piense acerca del tiempo residual y la compatibilidad. Pero si funciona un control biológico en un programa de gestión de plagas integrado, es muy seguro y muy resiliente. No va a fallar fácilmente apenas que usted encuentre qué funciona para usted. Y aquí hago un resumen. Este es un ejemplo de los cultivadores en Ontario, lo que ellos hacen. Esta infográfica muestra crisántemus en maceta hasta el punto que hace corte, cuando florece, cuando se reciben los cortes, hacemos una inmersión para asegurarnos que los cortes están limpios y empezamos limpio. Ya empezamos nuestro control biológico con ácaros depredadores como Cucumis o Schwarzschild. Cuando se trasplantan estos cortes, más ácaros depredadores, usamos biopesticidas y algunos de los depredadores de suelo. Y muchos de nuestros cultivadores usan nemátodos.
Y en cuanto ya se cierra el ciclo, los nematodas porque es muy difícil que puedan entrar al suelo. Tengo un pointer, qué belleza. Listo. En cuanto los crisántemums crecen a días cortos y están un poco más separados, más ácaros depredadores en forma de estos sachets de depredadores, más biológico, más insecticida, más trampas. A nosotros nos gustaba los adhesivos amarillos. Si todavía hay trips antes de venderlos, entonces los cultivadores pueden usar un pesticida y como el resto del programa ya ha sido biológico, hay una buena probabilidad que el pesticida sí todavía va a funcionar porque los trips no han estado expuestos a estos productos antemano. Entonces, de hecho, puedo cambiar mis diapositivas yo misma. Listo. Y último, pero no menor, toda mi investigación ha sido principalmente en los trips de las occidentales de flores. Pero hace unos años descubrimos que hay más especies de trips que nos tenemos que preocupar. Ya mencioné los trips de cebolla, el trips tebasi, que ya es un problema porque nuestros programas de control biológico no funcionan tan bien. Pensemos que tiene algo que ver con el comportamiento. El comportamiento de los trips de flores occidentales es distinto al trip de cebolla. Tengo un estudiante de maestría de Colombia que está trabajando en eso en este momento. Pero es importante comenzar a saber cuál especie de trip tiene en su invernadero. Para nuestros cultivadores en Canadá hicimos una identificación sencilla, una clave sencilla para identificación. Aquí está el vínculo. No sé qué tan útil va a ser para aquí en Colombia, porque ustedes distintas especies de trips tienen Platyhelum panamensis y algunas otras, pero solo quiero dejarles saber que es importante saber qué especie de trip tiene, porque a veces el tratamiento va a ser distinto. Entonces, yo hablé acerca de muchas estrategias distintas. Me gustaría que me digan qué otras estrategias hay algo que no mencioné que ustedes están utilizando para controlar los trips. Y yo sé que algunos de ustedes ya han comenzado. Hoy vimos la aspiradora. Eso de verdad fue muy divertido. Eso me gustó muchísimo, me emocionó. Control químico, por supuesto. Y hablamos un poco acerca de trampas. Ustedes usan muchas trampas. ¿Algo más? No sé. HPR. No sé qué es eso. Nadie me quiere contar. Solarización. Entonces, esto es bioseguridad. Entonces, comenzando desde limpio. Control biológico. Resistencia de la planta hospedador. Repelentes, no hablamos de eso. Atrayentes Caramones. Básicamente eso es todo. Drench, sí. Y yo creo que esta es mi última pregunta. Entonces yo he estado hablando por hora y media. Entonces espero que dije algunas cosas nuevas. Quizás muchos ya lo sabían. Pero me gustaría saber, ¿hay algo que aprendieron hoy que vas a intentar? Y que de nuevo esto es un foro libre. Y esto me va a dejar saber si he hecho un buen trabajo como expositora para traerles algo nuevo. Si quieren hacer un comentario o pregunta, por favor, pidan el micrófono. Tips de corte. Si necesitan cualquier cosa de esto, si necesitan más información, por favor, déjenme saber.
si necesitan ayuda o información adicional. Y antes de irnos a las preguntas, tenemos... Sí, aquí tenemos uno. Porque es que qué pena, mi español todavía es muy malo. Listo, pruebas de compatibilidad. Pueden seguir haciendo esto, yo lo voy a dejar abierto. Solo quiero ir a mis diapositivas de gracias. Muchísimas gracias por haberme escuchado por tanto tiempo. Espero que les haya gustado el formato, las preguntas. De verdad agradezco que respondan esas preguntas y voy a tener acceso a eso para ver cómo podemos hacer un control biológico funcionar en Colombia. Por supuesto, lo de la gran AFE y todos los patrocinadores de esta fondos para TRIPS y botritis. No me escriban en español. No, quizás puedo usar Google Traductor o pedirle a alguien. Pero si tienen cualquier pregunta que no les pueda dar respuesta en este periodo de preguntas, por supuesto me pueden mandar un correo electrónico. Muchísimas gracias. Ahora, entonces vamos a intentar preguntas. Y tenemos un micrófono, yo creo. ¿Alguien necesita el micrófono? Buenas, doctora. Yo tengo una pregunta. Usted, su equipo y ustedes han quizás intentado con metrician controlando los TRIPS en el suelo, en las hojas. Sí, entonces, no he mostrado mucho los resultados. A ver, me devuelvo. No he mostrado mucho los resultados de metricium. Tuvimos un producto disponible en Canadá que estaba basado en lo que era el F52, Metricium brunnium F52, y ese fue muy efectivo para el control de los TRIPS. Podemos usarlo como un rociador o integrado en el suelo contra la pupa de los TRIPS. Por un tiempo ese producto salió del mercado, pero estoy muy contenta que está volviendo. Distinto proveedor, pero tenemos el producto de nuevo. También ayuda mucho contra los ácaros araña y los aphids. Sí, un gran rango de control. Entonces hay distintos productos metriciums y distintas cepas y no todos hacen lo mismo. Y otra cosa que hemos investigado es la compatibilidad de metricium con muchos otros agentes de control biológico y yo sé que Andersen también está trabajando en eso. Entonces, si están interesados, les puedo compartir algo de los papeles de investigación. Muchas gracias. Mi pregunta es acerca de mezclar un patógeno, por ejemplo, Bavaria y Metricium y Isaria. ¿Qué es la conclusión acerca de esto? Y segunda, es acerca de mezclar este tipo de patógeno con estos ácaros depredadores en las hojas. A ver, mezclar los distintos productos fungales, no sé qué pasará. Presumo que va a ser compatible, pero no estoy segura. Es muy buena pregunta. Ahora, si quiero utilizar estos hongos con agentes biológicos, va a haber algo de mortalidad. Con ciertos agentes biológicos, yo sé que el Heteroptera, esos depredadores son muy susceptibles a Bavaria. Otros, como los ácaros depredadores, no son tan susceptibles, pero hay una investigación de Montreal, la Universidad de Montreal, donde los ácaros depredadores les echan esporas de Bavaria y llevan las esporas a través del cultivo a donde están los TRIPS. Entonces los usan como un vehículo para llevar las esporas, que es indicativo que son altamente compatibles.
¿Algunas otras preguntas? Simplemente suban la mano para que se les pueda pasar el micrófono. ¿Todos están dormidos? ¿No? Listo. Yo voy a estar aquí después de la siguiente presentación también. Muchísimas gracias por venir. Aún con el paro de los buceros, muchas gracias por su amabilidad y espero que nos vemos de nuevo pronto. Gracias.